¿Y si te dijera que una de las habilidades más valiosas del siglo XXI no es programar, sino saber hacer preguntas? Durante décadas, las personas tuvieron que aprender el lenguaje de las computadoras para que las máquinas las entendieran. Hoy está ocurriendo algo extraordinario, las máquinas comienzan a entender nuestro lenguaje. Pero hay un secreto que pocos conocen. La diferencia entre obtener una respuesta mediocre y conseguir resultados sorprendentes con la IA generativa suele depender de una sola cosa: cómo formulamos nuestras instrucciones. En este video descubrirás qué es un prompt, por qué se ha convertido en una herramienta tan poderosa y cómo cualquier persona, incluso sin conocimientos técnicos, puede aprender a comunicarse de manera más efectiva con la inteligencia artificial. Si te interesan la inteligencia artificial, el futuro de la tecnología y las habilidades que marcarán la próxima década, suscríbete gratuitamente al canal y activa las notificaciones. Cada semana exploramos las ideas que están transformando nuestra relación con las máquinas y el futuro del trabajo, la creatividad y el conocimiento. Comencemos. Durante décadas, interactuar con una computadora requería aprender el lenguaje de la máquina. Había que memorizar comandos, comprender estructuras técnicas y adaptarse a la lógica rígida de los sistemas informáticos. Las personas debían acercarse al lenguaje de las computadoras. Las interfaces gráficas mejoraron la comunicación tornando la interacción más intuitiva. Sin embargo, la barrera entre la interacción humano-máquina subsistía. Con la IA generativa, las máquinas comienzan a adaptarse al lenguaje humano. Ya no es necesario escribir complejas líneas de código para obtener ciertos resultados. Ahora, una persona puede describir una idea utilizando lenguaje natural y recibir textos, imágenes, sonidos o diseños generados automáticamente. En el centro de esta transformación aparece un concepto fundamental: el prompt. Un prompt es una instrucción, una descripción, una solicitud o una consulta que una persona realiza a un sistema de IA para orientar el resultado que desea obtener. Puede ser una pregunta breve, una explicación detallada o incluso una conversación completa. Aunque parezca algo simple, el prompt se ha convertido en una de las herramientas más importantes de la era de la inteligencia artificial generativa. En cierto sentido, el prompt funciona como una brújula. La inteligencia artificial posee enormes capacidades de generación, pero necesita orientación. Cuanto más clara y precisa sea la instrucción, más útil y coherente será el resultado. Esto introduce un cambio interesante en la relación entre humanos y tecnología. Durante mucho tiempo, el valor estaba en saber ejecutar tareas manualmente dentro de programas complejos. Ahora, una parte creciente del valor se desplaza hacia la capacidad de formular correctamente lo que se quiere obtener. La calidad de la respuesta depende, en gran medida, de la calidad de la pregunta. Esta idea transforma el lenguaje natural en una herramienta tecnológica de enorme poder. Imaginemos dos personas utilizando un generador de imágenes. La primera escribe simplemente, un perro. La segunda escribe, un perro Golden Retriever corriendo sobre la nieve al amanecer, iluminación cinematográfica, estilo fotográfico realista. Ambos prompts producirán imágenes, pero la diferencia en detalle y dirección será enorme. La inteligencia artificial responde a los matices. Cada palabra adicional aporta contexto, restricciones y orientación. El prompt no solo le dice a la máquina qué generar, sino también cómo debería aproximarse al resultado. Esto convierte al proceso de interacción en algo parecido a dirigir un equipo creativo invisible. La persona no ejecuta directamente cada detalle, pero define el objetivo, el estilo, el tono y las características generales. En el caso de los modelos de texto, los prompts pueden controlar múltiples aspectos: longitud, complejidad, tono, estructura, público objetivo o estilo narrativo. Por ejemplo, no es lo mismo pedir, explica la inteligencia artificial, que solicitar, explica la inteligencia artificial en lenguaje sencillo para adolescentes, usando ejemplos cotidianos y analogías simples. Ambas instrucciones abordan el mismo tema, pero el segundo prompt guía mucho mejor al sistema.
Aquí aparece un aspecto fundamental: la inteligencia artificial no adivina las intenciones humanas. Trabaja interpretando patrones del lenguaje. Si las instrucciones son ambiguas, el resultado probablemente también lo será. Por eso, crear buenos prompts se ha convertido en una habilidad valiosa. Algunas personas incluso hablan de una nueva disciplina, la ingeniería de prompts. Aunque el término puede sonar técnico, en esencia se refiere al arte de construir instrucciones efectivas para sistemas generativos. Esta habilidad combina lógica, creatividad y comunicación. No se trata únicamente de dar órdenes precisas, sino también de comprender cómo piensa el modelo. Quienes dominan los prompts aprenden a anticipar la forma en que la inteligencia artificial interpreta las instrucciones. Es parecido a aprender a comunicarse con alguien extremadamente inteligente, rápido y con acceso a enormes cantidades de información, pero que carece de sentido común humano y necesita contexto constante. A medida que las personas experimentan con estos sistemas, descubren algo interesante: interactuar con inteligencia artificial generativa no es un proceso completamente lineal. Muchas veces se parece más a una conversación iterativa. La primera respuesta rara vez es definitiva. El usuario ajusta el prompt, añade detalles, corrige el enfoque o solicita cambios específicos. La interacción se convierte en un proceso de refinamiento continuo. La inteligencia artificial genera una propuesta, el humano evalúa, modifica y orienta nuevamente. En este sentido, la creación mediante prompts se asemeja al trabajo de un director creativo o un editor. La máquina produce posibilidades, la persona decide cuáles tienen valor. Esto redefine parcialmente el concepto de creatividad. El acto creativo ya no consiste únicamente en producir contenido desde cero, sino también en saber dirigir sistemas capaces de generar múltiples alternativas. La creatividad comienza a mezclarse con la capacidad de selección y orientación. Sin embargo, los prompts no solo sirven para crear contenido artístico o textual. También tienen aplicaciones prácticas en educación, programación, investigación, diseño, negocios y productividad. Un estudiante puede pedir explicaciones adaptadas a su nivel de conocimiento. Un programador puede solicitar ayuda para escribir código. Un emprendedor puede generar ideas para campañas de marketing. Un investigador puede resumir documentos extensos en segundos. En todos estos casos, el prompt actúa como un puente entre la intención humana y la capacidad generativa de la máquina. Pero esta aparente facilidad también puede ser engañosa. Aunque la inteligencia artificial genere respuestas fluidas y convincentes, eso no significa necesariamente que sean correctas. Los modelos generativos pueden cometer errores, inventar información o interpretar mal las instrucciones. Por ello, el usuario sigue desempeñando un papel esencial. Saber utilizar prompts no consiste únicamente en obtener respuestas rápidas, sino también en evaluar críticamente los resultados. La interacción efectiva requiere supervisión, verificación y criterio humano. Este punto es especialmente importante porque la fluidez del lenguaje puede crear una ilusión de comprensión profunda. Un texto bien escrito no siempre es un texto verdadero. Una respuesta convincente no garantiza precisión. En consecuencia, la capacidad crítica se vuelve tan importante como la capacidad de generar contenido. A medida que estas herramientas se expanden, también cambia el valor de ciertas habilidades humanas. Memorizar información pierde relevancia frente a la capacidad de formular preguntas inteligentes, interpretar resultados y conectar ideas. La educación misma comienza a transformarse. Durante siglos, gran parte del aprendizaje estuvo orientado a encontrar respuestas correctas. Ahora, en un entorno donde las máquinas pueden producir respuestas instantáneamente, el valor comienza a desplazarse hacia otro lugar: la calidad de las preguntas. Esta transición puede parecer sutil, pero tiene implicaciones profundas. Preguntar bien requiere comprender el problema, definir objetivos y pensar con claridad. Un buen prompt no surge del azar, surge de una comprensión precisa de lo que se busca.
Por eso, el dominio de los prompts no es simplemente una habilidad técnica. Es también una forma de pensamiento estructurado. En cierto modo, los prompts convierten al lenguaje natural en una interfaz universal. Antes, para controlar una computadora había que aprender programación. Ahora, las palabras se transforman directamente en acciones digitales. El lenguaje humano comienza a funcionar como una herramienta de creación tecnológica. Esto representa una democratización importante. Personas sin conocimientos técnicos avanzados pueden acceder a capacidades que antes requerían años de formación especializada. Sin embargo, esta democratización también plantea desafíos. Si cualquiera puede generar textos, imágenes y contenido de forma masiva, aumenta el riesgo de saturación, desinformación y superficialidad. La facilidad para producir no garantiza calidad. Por eso, el valor humano vuelve a aparecer en otro nivel, la intención, el criterio y el significado. La inteligencia artificial puede generar miles de respuestas, pero sigue siendo el ser humano quien define cuáles tienen sentido, cuáles son útiles y cuáles merecen ser compartidas. En última instancia, los prompts representan algo más profundo que simples instrucciones técnicas. Simbolizan una nueva forma de relación entre personas y máquinas. Por primera vez, interactuar con sistemas complejos depende menos de dominar código y más de dominar el lenguaje natural. Y esto produce una paradoja fascinante: cuanto más avanzadas se vuelven las máquinas, más importante se vuelve la capacidad humana de expresarse con claridad. El futuro de la inteligencia artificial generativa no dependerá únicamente de algoritmos más poderosos, sino también de personas capaces de formular mejores preguntas, comunicar mejores ideas y orientar mejor a las máquinas. Porque, al final, incluso la inteligencia artificial más sofisticada sigue necesitando algo profundamente humano para comenzar a crear: una instrucción, una intención, una pregunta. Un prompt. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Esperamos que este contenido te haya ayudado a comprender mejor cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra forma de crear, aprender y comunicarnos. Si te ha resultado útil, te invitamos a suscribirte gratuitamente al canal, activar las notificaciones y formar parte de esta comunidad dedicada a explorar el presente y el futuro de la inteligencia artificial. También te recomendamos ver los videos que aparecerán a continuación, donde profundizamos en temas relacionados con la IA, el aprendizaje automático, la tecnología y sus impactos en nuestra vida cotidiana. Déjanos tu opinión, preguntas o experiencias en los comentarios, nos encantará leerte y continuar la conversación. Hasta el próximo video.